Perfecto. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a las sesiones de los webinars de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo, interlocución y sobre todo de estar discutiendo alrededor de los nuevos objetos de estudio, pero también revisando metodologías, perspectivas teóricas y abordajes diferenciados, interdisciplinares y postdisciplinares para los objetos tradicionales de la comunicación. Y hoy nos vamos a aproximar a una temática por demás relevante, sobre todo por la novedad que tiene para muchos de nosotros el estar haciendo un análisis de los videojuegos, pero ahora a través de un enfoque transdisciplinar y con toda una perspectiva, metodología científica, sobre todo porque durante mucho tiempo, al ocupar un espacio primordial en la industria del entretenimiento, se trataba de ver como un objeto menor. Hoy sabemos que las grandes asociaciones de investigadores lo tienen ya dentro de su agenda y por ello vamos a tener pues un invitado muy particular que es el doctor Eduardo Fernando Aguado Cruz, quien va a trabajar con nosotros esta temática en el webinar de la MIC, y también pues tenemos la presencia de la doctora Janet García González, quien es nuestra coordinadora de investigación del Comité Ejecutivo de la MIC para el periodo 2019-2021, y le doy la más cordial bienvenida a Janet. Janet, un gusto saludarte nuevamente como nuestra moderadora el día de hoy, y me voy a permitir presentarla para iniciar nuestra sesión del día de hoy. La doctora Janet García González es graduada, como lo hemos dicho, de 2 licenciaturas, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Educación, además de ser especialista en salud pública, maestra y doctora en comunicación. Su formación básica y de posgrado le ha permitido introducirse en la salud pública y crear equipos multidisciplinarios para el estudio de problemáticas desde la prevención de la salud, sus problemas socioculturales y políticas públicas. Se ha especializado en investigación de comunicación, educación y marketing social en salud y la e-salud, formando grupos de trabajo como asesora y coordinadora nacional e internacional desde la parte académica, investigación e institucional, por ejemplo, con la Universidad de California en México, y México también en el Health Initiative en Estados Unidos, con las universidades digitales nacionales francesas, sobre todo hablando del tema de las TICs en salud. Cuenta con 25 años de experiencia en investigación, docencia, diseñando y evaluando programas académicos de grado y de posgrado, y en la administración en instituciones del ramo, como en México, llevando la coordinación de investigación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la UAP, coordinadora académica del área de salud de la Universidad Veracruzana, investigadora docente de las diversas universidades públicas y privadas del país y del extranjero, tales como University of California en Los Ángeles, UCLA en Estados Unidos, la Universidad Complutense de Madrid en España y del Ministerio de Educación Superior de Francia. Ha publicado diversos libros y artículos científicos en revistas habitadas y en países europeos y latinoamericanos. Es fundadora de diversos grupos nacionales e internacionales vinculados con el tema de salud, y hoy nos acompaña además como coordinadora de investigación, decíamos, y moderadora de este grupo. Por cierto, me faltó nada más recalcar que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI y asesora de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, apoyando en la generación de políticas públicas internacionales sobre comunicación y salud. Muy buenas tardes, Janet. Adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Jorge. Qué gran honor, Eduardo, presentarte el día de hoy y moderar esta plática. Voy a dar la presentación del doctor. Gracias, Jorge, por la hermosa presentación que me has dado. Compañeros, saludos a todos, a todo el país. Veo que se están uniendo otras personas más. Y bueno, hoy le toca el tema del doctor Eduardo Fernando Aguado con análisis de los videojuegos desde un enfoque transdisciplinario. Voy a leer un poco de tu semblanza. Muy joven, Eduardo, mexicano, con 39 años, egresado de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación y Maestría de Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Obtuvo el grado de doctor en estudios transdisciplinarios de comunicación y cultura en el Instituto de Investigación y Cultura ICONOS. Como docente ha impartido las asignaturas de teoría de la imagen, discurso audiovisual, técnicas de realización y producción en televisión, metodología de la investigación periodística en producción audiovisual, géneros periodísticos 3, entre otras, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A su vez, ha sido docente en otras universidades como la Autónoma
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Periodismo, Arte, Radio y Televisión, de la Universidad Simón Bolívar, Unitec, así como la Universidad de las Américas, la UTLA, que está en Puebla. Ha prestado sus servicios profesionales como locutor y productor de la estación de radio XENQ, La Voz de la Provincia Mexicana, y como redactor de reportajes y reseñas periodísticas en la revista de divulgación científica ¿Cómo ves?, de la UNAM. Ha laborado en el campo de la publicidad como ejecutivo de cuenta para la empresa Imágenes y Muebles Urbanos y se desempeñó como gerente de cuenta en el Grupo Pública, dando seguimiento a cuentas como Nestlé, Procter, Gambler, HSBC, entre otros. En el 2012 se desempeñó como subdirector de comunicación y difusión a nivel nacional del Consejo Nacional del Fomento Educativo, CONAFE, que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública en México, obviamente. En el 2015 se integró como profesor de tiempo completo en la Universidad Simón Bolívar, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas, y el 1 de octubre del 2018 se le otorga el cargo de coordinador académico de la maestría en comunicación visual y el doctorado en ciencias sociales y humanas. Desde el 2017 es socio activo de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, de AMIC, es nuestro socio, donde ha participado en el grupo de investigación 5 de periodismo y en el grupo de investigación 7, discurso, semiótica y lenguaje. Y te invito al grupo de comunicación y salud, que llevamos también nuevas tecnologías en la salud. Aprovecho. Además ha escrito libros como el de los géneros periodísticos de opinión en la televisión mexicana, publicado por la editorial Trillas en el 2009, y en agosto de 2017 presentó su obra Análisis y Estudio de los Videojuegos, publicado en la misma editorial, teniendo trayección a nivel internacional, junto con varios artículos publicados y editados por la UNAM. Sus líneas de investigación son análisis del discurso, teoría de la imagen, producción audiovisual, videojuegos y géneros periodísticos. Bienvenido, Eduardo, es un placer tenerte por aquí, sobre todo por un tema muy interesante que tiene que ver con los videojuegos. Déjame ponerte la presentación. Sí, no, al contrario, Janet, y a ti, a Jorge y a todos los que nos están viendo, les agradezco mucho su fina atención y pues que me hayan invitado. Para mí es un honor estar con ustedes esta tarde, de tener esta charla con este tema que para mí fue muy motivador. De hecho, de este tema se desprende mi tesis doctoral y realmente me encantó y quiero compartir un poquito de lo que yo he investigado hasta el momento. Permíteme, te estoy poniendo la presentación. Perfecto. Y arrancamos entonces. Adelante. Pues bueno, les quiero comentar a todos que yo, cuando empecé a hablar sobre los videojuegos, fíjense que yo era un fan de niño. Ahora sí, yo fui de la generación de Atari, y ahí no sé si Janet y Jorge también conocieron ahí el Atari, estuvieron ahí jugando, Nintendo, el Super Nintendo, el Xbox y demás. El punto es que cuando yo llegué a nivel licenciatura, maestría y al doctorado, dije, ah, caray, ¿y las teorías de los videojuegos dónde están? ¿Dónde están los teóricos? ¿Desde qué enfoque? ¿Desde la hermenéutica, semiótica? En fin, alguna teoría de la comunicación. ¿Y cuál fue mi sorpresa, mi estimada Janet? Pues que no encontré nada. No había nada absolutamente sobre el tema. Era un campo, o todavía lo puedo yo considerar que es un campo virgen. Apenas se están desarrollando algunas propuestas teóricas. Y yo dije, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Cuál sería como que mi punto de partida? Y justamente por eso hago una propuesta del análisis de los videojuegos desde un enfoque transdisciplinario. Si pasamos en la que sigue, yo hablo o parto de la transdisciplina a partir de las propuestas de lo que es Basarab Nicolescu, que nos dice que la transdisciplina es lo que está entre de las disciplinas, a través y más allá. A veces a muchos no les gusta trabajar con la transdisciplina. ¿Por qué? Porque realmente a veces hace conexiones, yo digo que un poco extrañas, porque a veces junta como que el agua y el aceite, o lo blanco y lo negro, y disciplinas que a lo mejor no se llevan. Entonces, como algunos pueden preguntar, ¿cómo estás fusionando la corriente fulana con sutana, que no tiene nada que ver, de hecho son un choque y no puede haber un diálogo? La transdisciplina nos dice que hay que romper esas fronteras, tomando en consideración que a veces la misma ciencia se llega a ensimismar de tal manera que no ve más allá de sus propias fronteras, y entonces parece que está repitiendo lo mismo de lo mismo que ya sabe, ya conoce, y no va y no descubre
Y acuérdense que la ciencia lo que busca es descubrirse, no hay verdades absolutas, y si bien es cierto que alguna disciplina ya tiene una metodología o un campo que seguir tal cual, pues no significa que sea el único, puede haber más posibilidades y es donde entra la transdisciplina y es donde empiezan a veces los conflictos, porque la transdisciplina lo que busca es romper esas fronteras entre las diferentes disciplinas y trazar puentes. Aquellas disciplinas que no se llevan o que no se hablan es justamente entablar esa comunicación y buscar nuevas aristas, nuevas formas, y eso es a mí mi eje central de esta propuesta de investigación que quiero mostrarles, porque la transdisciplina es la que me permitió abrir un poco más el campo de los videojuegos. Más adelante podemos hablar de qué es un juego. Vamos a partir de qué entendemos por un juego, por qué jugamos. Yo creo que todos en nuestra vida hemos estado experimentando esto del juego, pero vamos a definir lo que es el juego. El juego podemos decir que es una parte constitutiva del ser humano. Es decir, a partir del juego nosotros nos podemos reconocer como personas, como seres humanos, y nos permite adentrarnos en la misma sociedad. No sé si ustedes recuerdan que cuando éramos niños, de repente nos decían, si eres varón, el cochecito, los luchadores, y de alguna manera te están inclinando ya a asumir un rol, una actividad, y te están metiendo en sociedad, o en su defecto decimos a las damas, no, que la comidita, que vamos a jugar a las muñecas. Entonces ya se están, a partir del juego, a lo mejor inocente, entre comillas, pero ya nos están metiendo a una cultura, con unas tradiciones, con ciertas costumbres, que lo importante es cómo el sujeto se mete dentro de la sociedad. Y esto lo estamos hablando ahorita del juego contemporáneo, pero piensen ustedes en los antiguos griegos, en los aztecas, por ejemplo, el juego de pelota, todo el simbolismo, todo el trasfondo que tiene este juego de pelota, más allá de un simple elemento, va más allá, ¿no? Entonces, el juego nos está metiendo hacia lo que es el aspecto constitutivo. Más adelante, pasamos a un triangulito que yo les preparé. Decimos que el juego está en 3 elementos o en 3 momentos. Por un lado, tenemos el tiempo libre y el ocio, que ahí dentro de estas 2 esferas es donde aparece el juego. Decimos que uno está trabajando constantemente y entonces viene el tiempo libre. El tiempo libre es aquel que yo dedico para actividades que necesito yo para mi subsistir. Es decir, necesito pues bañarme, hacer mi ropa, mi habitación, en fin, son esas actividades que yo necesito día a día. No obstante, ya cuando terminé estas actividades, pues puede llegar el tiempo que es lo que llamamos el ocio, que es el espacio, el regocijo, donde dices, ya terminé de hacer mi cama, ya terminé de hacer cuestiones del trabajo, calificar exámenes, en fin, ahora sí que, ¿qué pienso hacer en ese ocio? Y en ese ocio puedo yo ver una película, hacer otro tipo de actividad, y entonces es cuando empieza lo que es el juego. De tal manera que ahí podemos encontrar a 2 elementos o a 2 tipos de hombres. El homo faber, que es el hombre trabajador, el que siempre está procurando por su bienestar, está una jornada laboral de X tiempo de número de horas, pero por otro lado también está esta otra parte que es el homo ludens, que significa que es aquel hombre que le gusta divertirse, jugar, es decir, no en toda la vida es solamente estar trabajando y trabajando, sino también esos espacios de esparcimiento que llegamos a tener, ¿no? En ese sentido, tenemos que hay diferentes tipos de clasificación del ser humano. Tenemos que estar como un Homo sapiens, un hombre pensante, racional, pero también encontramos esta parte del Homo demens, o el hombre delirante. Ya habíamos mencionado el hombre faber y el hombre ludens, el hombre empírico y el hombre imaginario, o sea, aquel que es creativo, innovador, o el hombre que es económico o consumano, que es dipalador, que le gusta despilfarrar las cosas, o el hombre prosaico o poético. Esto Edgar Morin, en su pensamiento complejo, que también es uno de los teóricos junto con Basarab Nicolescu, pues ya nos hablan del pensamiento complejo. De tal manera que ya una vez que determinamos dónde está el juego dentro de nuestra actividad cotidiana, vamos a ver cuáles son los diferentes postulados. Y ahí tenemos a Johan Huizinga, filósofo holandés, que él empezó a hablar del homo ludens, que dice que no hay hombre sin juego y sin juego sin hombre. Es decir, es una forma recíproca entre el juego y el hombre. El juego nos da hasta cierto punto identidad,
nos define como personas, como sujetos, como género, pero a su vez nosotros configuramos el juego. Entonces es un ir y venir dentro del juego, nosotros creamos e innovamos. En ese sentido, nos surge la pregunta, hoy en día podemos hablar de una teoría del juego, y en efecto sí podemos hablar de una teoría del juego, pero aquí viene lo interesante del aspecto transdisciplinar, porque no hay solo una disciplina la que se encarga de lo que es el juego. Tenemos, por ejemplo, la teoría matemática, que esta fue ya desarrollada en 1944, y como lo están ustedes viendo por John von Neumann, que él empezó a hablar sobre la estadística, la probabilidad, y entonces desde la matemática, cómo se ve toda la cuestión del juego en los juegos de azar, por decirlo así, todo lo que es la probabilidad se llega a manejar. Más adelante tenemos lo que son las teorías de carácter psicológicas, y ahí tenemos dentro de unos representantes a Lev Vygotsky, ruso, quien nos empieza a platicar que el juego es una construcción semiótica porque hace un desarrollo del pensamiento conceptual, y a partir de eso el niño va encontrando significados dentro de su mundo. A partir del juego va creando estos constructos mentales y se va a ir desarrollando en sociedad. A más allá de las teorías psicológicas, tenemos las teorías semióticas del juego. Por mencionar algunos, tenemos a Pierre Giraud, que él nos habla de los códigos sociales, y es ahí donde inserta los juegos, que es como él los define como una imitación de esa realidad, que lo que buscan es crear sistemas de significación dentro de la vida social, de tal manera que busca este intercambio entre la realidad y los mundos ficticios o recreados a partir del juego. Otro de los teóricos que también habla sobre el juego es Yuri Lotman, que él se encarga de que el hombre crea muchos planos a partir del juego, y al crear muchos planos, pues habla ahora sí de lo que es las semiosferas de la cultura, las fronteras, que bueno, y es una teoría que ya ampliamente le está desarrollando en varias de sus obras. Sin embargo, aquí nada más lo tomo como referencia. Además, tenemos las teorías de carácter antropológico y sociológico, donde ya he referido a Huizinga, que en el 38 con su obra de Homo Ludens, pues ya empieza a desarrollar todo lo que es la teoría del juego desde un aspecto antropológico, sociológico, y ve de alguna manera cómo el hombre establece sus sentimientos y sus emociones. Más adelante también tenemos a Roger Cayolis, que es otro teórico que, acompañado con Huizinga, empieza ya a establecer características de los juegos. Él nos dice que el juego es libre, es decir, cualquiera puede jugar en el momento que le plazca. A lo mejor digo, ahorita tengo tiempo, vamos a jugar. Podemos decir que es separada, es decir, separamos de la realidad, creamos una metarealidad a partir del juego. Nosotros nos insertamos, nos metemos dentro de este mundo de ficción que es el juego. Es reglamentada, todo juego tiene sus propias reglas, sus propios propósitos a seguir, y por supuesto crea un mundo de ficción, que serían como que las características que él creó. De tal manera que Cayolis establece 4 tipos de categorías de juegos. En primera tenemos lo que es el agón, que es este tipo de lucha o de combate que hay entre los juegos. El de alea, que es una forma de juegos de dados que se jugaban ahora sí con los antiguos romanos, que lo podemos ver con el turista o con otro tipo de juegos de mesa. Tenemos el Ilix, que son este tipo de juegos que provocan vértigo. Yo creo que muchos hemos ido a lo mejor a un parque de diversiones y de repente nos subimos a que la Rueda de la Fortuna o algún tipo de juego. Ahí encontramos ese tipo de situaciones. Y por último, el de Mimicry, que es la mímesis, es el disfraz, son estos juegos de teatro que al final de cuentas son los roles que uno puede llegar a desempeñar. Yo a lo mejor voy a jugar, no sé, a la comidita, entonces yo soy la mamá, fulano es papá, entonces ya estamos poniendo nuestras máscaras, estos disfraces al momento de jugar. Entonces, si ya hemos definido lo que es el juego, ahora vamos a entrar en lo que es nuestra materia, que es el videojuego como tal. ¿Cómo lo podemos nosotros llegar a definir o qué entendemos? Los videojuegos en primera instancia no se llamaban así, sino eran conocidos como juegos electrónicos. Estoy hablando de más o menos de la década de los 70. Ya después recibieron el nombre de Computer Graphics o Video Computer System, que eran sistemas de computación creados ahora sí con un sistema binario, y es hasta 1978 cuando tal cual ya reciben el nombre de videojuegos, dejando las categorías que antes de ratito había mencionado. Surgieron algunos teóricos, entre ellos el francés Alain Frédéric, quien él nos está señalando en su obra que los videojuegos los consideró
como el 10º arte. Él estableció las categorías, y ustedes están viendo en la presentación, desde la pintura, muchos reconocemos el 7º arte como el cine, el 8º lo consideran que es el cómic, el 9º es la televisión, y este autor posiciona a los videojuegos como el 10º arte. Entonces ya se empieza a configurar un poco este medio de comunicación. El videojuego lo podemos definir como un programa informático que su fin meramente es el entretenimiento. Alguien me va a decir, oye Eduardo, pero hay programas, hay videojuegos de carácter educativo. Sí, sí los hay. También hay que buscan otro tipo de función. No obstante, se pensaron en su origen para el entretenimiento y es ahí donde afloraron, por decirlo así, ¿no? Otra de las características de los videojuegos es que van a recrear entornos y situaciones virtuales donde el jugador va a tener el control del personaje y de las situaciones para conseguir alguna meta o llegar a algún propósito en particular. En ese sentido, vamos a hablar de las características propias de los videojuegos y si dan cuenta, estoy retomando categorías que ya había establecido Cayolis y Huizinga, y entonces, al final de cuentas, los videojuegos son libres. Cada quien determina en qué momento va a jugar. Son entretenidos en su mayoría, van a contar con reglas, van a tener un mundo ficticio, establecen metas, cuál es el objetivo a perseguir. Yo estoy incluyendo esta categoría de texto multimodal de CRES, que ellos estaban señalando que el texto multimodal, desde la semiótica de multimodal, significa que un texto está configurado por diferentes lenguajes. Es decir, un videojuego, vamos a encontrar un lenguaje escrito, vamos a contener como comandos de voz. Hay videojuegos que nos siguen los movimientos corporales, un lenguaje cinético, por supuesto el lenguaje visual. Entonces, hay una configuración de varios lenguajes que están en un solo soporte, que son los videojuegos. Por eso decimos que, o considero que los videojuegos es un texto multimodal, porque al final de cuentas es una convergencia de varios lenguajes en un mismo soporte, tal y como sucede con el Internet o con las diferentes páginas web. Otra de sus características de los videojuegos es que cuentan con una narrativa, hay un relato. Puede ser muy complejo o puede ser muy sencillo. Supongo yo que varios de ustedes han jugado Tetris y a lo mejor el Tetris va a decir, bueno, pues es algo sencillo, no es tan complejo, pero al final de cuentas hay un mini relato, hay una pequeña construcción. Pero yo te puedo hablar de diferentes videojuegos donde ya hay una historia más compleja, de tal manera que ya incluso sus historias se han permitido que se puedan llevar a una pantalla grande como al cine. Entonces ya los videojuegos ya construyen sus propias historias. Algo interesante también de los videojuegos es que es un programa de computadora creado por algoritmos. Es decir, simulan mucho la situación de la televisión o del cine con tomas, con encuadres, movimientos, pero al final de cuentas es una simulación del lenguaje audiovisual obtenido por estos medios mencionados. No obstante, no es una cámara tal cual, sino más bien es un sistema de programación que está en un momento dado buscando la manera de crear esas tomas, esos ángulos que ya veníamos conociendo del cine y de la televisión. Otro aspecto interesante del videojuego es que siempre va a combinar el tiempo real. ¿En qué sentido? Una película, pues sí, tiene su tiempo y su espacio, pero al final de cuentas yo no puedo cambiar los hechos ni los momentos que se están presentando en la película. Vemos una película y, ay, no, no te mates, o no hagas esto, no hagas aquello. Ya está construida, ya sabemos hacia dónde va a llegar. En cambio, el videojuego, el jugador tiene el control y entonces en el tiempo que yo estoy jugando es en el tiempo que se está desarrollando la acción, de tal manera que un videojuego a lo mejor se puede durar como 1 hora, 2 horas. Hay personas que han jugado las 24 horas, entonces se combina estos dos tiempos y espacios al momento de estar frente a este medio. Es un aspecto de carácter diegético, nos está presentando todos los elementos. Y más adelante decimos que el jugador tiene el control de los eventos. El videojuego no camina por sí mismo. Yo, sujeto, tengo que estar interactuando de tal manera que estoy dando las órdenes, los comandos, para que pueda desarrollarse. Si uno no aprieta el botón, si no aprieta tal comando, el videojuego no arranca, no empieza. Entonces, es necesario esta interacción. De tal manera que también el videojuego permite una excelente coordinación de los sentidos.
porque no solamente es el mirar, es observar, pero la coordinación con tu mano o en su defecto con tu lenguaje corporal, que con estos sistemas del Kinect que tienes que levantar la mano, agacharte, saltarte, en fin. Entonces hay toda una coordinación. Aquí nada más hago un pequeño paréntesis. E incluso se dice que los videojuegos han sido benéficos para las personas que tienen problemas como el Alzheimer, porque les permite memorizar, les permite coordinar. Entonces todo para las personas de la tercera edad ha ayudado bastante esto del desarrollo de los videojuegos. Y por supuesto también para quienes están en el mundo de la aeronáutica o la aviación, pues también los simuladores permiten justamente este proceso de pilotaje. Entonces los videojuegos nos están introduciendo en ese sentido, ¿no? Otra característica de los videojuegos es que es un medio individual. Cada quien tiene su propia partida, puede determinar en qué momento puede jugar, pero algo curioso es que también puede tener otros jugadores en línea y a lo mejor hacer toda una partida masiva, de tal manera que alguien que está en China, en Japón, en Oceanía, en fin, podamos nosotros interactuar en un momento determinado y estar jugando una partida de X juego en particular. Otros elementos importantes del videojuegos es que son algoritmos, que ya lo habíamos mencionado, por supuesto está el jugador, está la interfaz y por supuesto están los gráficos. Voy a detenerme un poquito en la interfaz. La interfaz va a ser aquel software, aquel programa de computación que va a tener todo lo que es el elemento. Es decir, va a tener el software y mediante el hardware, ya el usuario va a tener el control. El hardware puede ser una palanca, puede ser a lo mejor un control, en fin, pero al final de cuentas la interfaz es la manera en que nosotros nos vamos a conectar con el software, con la programación que tiene el mismo videojuego. En la siguiente imagen vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de interfaces que podemos llegar a tener. No sé ahí si cada quien su edad, pero a algunos les van a tocar las clásicas maquinitas, ahí la estamos viendo en la parte superior, que de repente, no sé si a ustedes les llegó a tocar de que nos mandaban por las tortillas y de repente terminaba uno en estos centros ahí jugando. Entonces, pues ahí están las clásicas maquinitas, pero tenemos las consolas que ya podemos tener el Xbox, el PlayStation, o en su defecto desde tu computadora, tus tablets o sistemas como Nintendo Switch, o desde tu teléfono, en su celular, o cualquier dispositivo móvil, que hoy en día ya son esas plataformas donde podemos interactuar con los videojuegos. A lo que voy es que ya las interfaces ya han crecido y ya no puedo decir que solamente es aquella plataforma casera, sino va un poco más allá. Otro de los elementos que ya le habíamos mencionado es la composición digital. Todo es creado a partir de operaciones binarias, a partir del 0 y 1, y todo el sistema de programación es lo que nos permite crear todos los diferentes comandos del videojuego. Y otro concepto importante es la realidad virtual. La realidad virtual, que es un concepto que fue introducido por el informático Jerome Leiner, quien introdujo este concepto de virtual reality, que lo que busca es crear un espacio que tiene sus propias características, sus propias reglas. Se podría decir que es como el famoso mundo posible, donde nos crea sus propias reglas, sus propios contenidos, sus propios personajes, narrativas, y lo que hace el usuario es introducirse a ese mundo virtual mediante los diferentes dispositivos que hemos señalado. Otra característica de los videojuegos es la inmersión, de tal manera que el sujeto se adentra tanto al videojuego que llega a controlarlo. Es decir, es como que se siente absorbido, se mete a lo que es la actividad. Nosotros cuando vamos a un cajero automático hay cierta inmersión, o incluso cuando tú estás contestando un mensaje desde tu celular o un WhatsApp, también hay cierta inmersión, pero el videojuego se considera que es el medio por excelencia donde la inmersión está al 100%, porque en realidad ahí sí necesitas el 100% tu atención para que se pueda desarrollar. Entonces, se puede decir que la inmersión en su máximo esplendor es en los videojuegos, a diferencia de otros medios de comunicación. Otro elemento que nosotros llegamos a tener es la interactividad, que es la manera en que nosotros nos relacionamos al tener el control, ya sea más o menos parcial o total, y que el sujeto, mediante diferentes elementos, se convierte en coautor o copartícipe de las acciones. Ahorita yo más adelante voy a entrar a este concepto del coautor, que es algo muy interesante dentro de la teoría de los videojuegos. En ese sentido, ya que hemos explicado lo que es por qué jugamos, qué características tienen los videojuegos, la gran pregunta. Hoy en día se puede hablar desde el campo de la comunicación, de las ciencias sociales, de una teoría del videojuego. En realidad, esto ha sido
muy recientes estos estudios, a diferencia de otros objetos de estudios que ya tienen años trabajándose. En 1978 tenemos a Chris Crawford, quien fue uno de los primeros que empezó a realizar investigaciones sobre los videojuegos. Ahí tiene diferentes obras que son las que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Y lo que Crawford estaba señalando es sobre la interactividad, cómo nosotros creamos un relato interactivo. Entonces, él mete este concepto y lo empieza a desarrollar. Entonces, el primer concepto de una teoría de los videojuegos es el relato o la narración. Otro de los diferentes autores que habla sobre lo que son los videojuegos, ya vamos hacia el aspecto psicológico. Cuando surgieron los videojuegos, varios de los psicólogos empezaron a ver cuáles eran como que sus efectos, sus reacciones, y en el año del 82 tenemos que Geoffrey Loftus y Elizabeth Loftus empezaron a hablar sobre las motivaciones psicológicas de los jugadores. ¿Qué lleva al sujeto a estar con los videojuegos? ¿Cuáles son sus motivaciones, sus aspiraciones, qué sentimientos, en fin, todo aquello que involucra a los videojuegos? Y entonces empezaron a ver el aspecto psicológico y es más, empezaron a hablar sobre las bondades y también los aspectos negativos que pudieran llegar a tener los videojuegos. Luego tenemos a Marcia Kinder. Ella en 1991 empezó a hablar sobre los estudios de género con la obra que ustedes ahí están viendo en pantalla, porque algo interesante, los videojuegos cuando surgieron pareciera que se estaban enfocando más hacia un público masculino o hacia los hombres. No es por fortuito que, por ejemplo, una de las plataformas móviles que se llamaba el Game Boy, justamente el boy, haciendo alusión al niño, al varón. Entonces, desde ahí se está estableciendo, a ver, ¿por qué solamente los videojuegos van hacia el hombre? ¿Qué pasa con las damas, con las mujeres? Entonces, Marcia Kinder empezó a establecer estas cuestiones de género dentro de los videojuegos. En el año de 1997, para mí es un año muy importante porque tenemos a Espen Aarseth. Él establece un concepto que para mí fue como que el pilar para el análisis de los videojuegos, ya que él crea el concepto de texto ergódico. Este concepto lo está retomando de la literatura, de tal manera que ¿en qué consiste este concepto? Nosotros cuando estamos leyendo un libro, una revista, lo que sea, hacemos un esfuerzo, es decir, el libro solito no se lee, uno al pasar las manos, la vista, al ojear, y hay cierta interacción, cierta participación por parte del sujeto que tiene la obra o el libro frente a sus manos. Si es algo electrónico, con el simple hecho de estar moviendo el dedito y demás, ya está en cierto esfuerzo. Lo que hace Asper es decir, pues el videojuego es lo mismo, también es un texto, también es una narrativa, pero esta narrativa no se construye sola, es el sujeto, el usuario, por eso el concepto de coautor que había mencionado hace ratito, porque sí, el videojuego tiene una obra, tiene una narrativa que entre comillas está establecida, pero cada juego es una partida diferente y cada sujeto, cada usuario está construyendo esta partida y crea su propia narrativa. A lo mejor en algunas situaciones matan a algunos personajes o tiene más poderes, entonces estás creando tu propia historia y ninguna historia es parecida a la otra, entonces estás construyendo la obra, eres copartícipe con el autor, el creador de esta obra. Por eso el texto ergódico es un concepto clave en lo que es la teoría de los videojuegos. Ya más adelante, después tenemos en el 2004, cuando Katie Saleman y Eric Zimmerman, ellos publican la obra Reglas del Juego, en las cuales ya están estableciendo cómo la teoría de los juegos de Cayolis, de Huizinga, la están retomando ya para lo que es los videojuegos, elementos que yo ya había mencionado hace ratito. Sin embargo, estos autores ya empiezan a hablar de una teoría de los juegos a partir de lo que ya habían hecho los otros autores. Y aquí, grosso modo, les estoy presentando en esta tablita en la cual cuando yo empecé a investigar sobre lo que había, mi estado del arte, qué teóricos habían hablado sobre el videojuego, aquí grosso modo están algunos, no están todos, pero estos son para mi gusto los principales, y entonces los conceptos que ellos estaban manejando era interactividad, es la de la simulación, la memoria, la narrativa, arte, género, poder, cultura, interfase, entre otros elementos. Pero yo me pregunté, híjoles, pues sí son categorías de análisis interesantes, pero digo, ¿a poco el videojuego solamente se puede quedar con narración?
solamente puedo decir que voy a analizar el relato, o solamente voy a ver el aspecto psicológico, la interactividad. Siento que se quedaban un poco cortos al reducir en estas categorías el análisis de los videojuegos. Entonces, lo que yo consideré prudente es que para estudiar el videojuego, aparte del aspecto transdisciplinario, lo tomé como discurso. Y al hablar del videojuego como discurso, yo estoy retomando a la autora Julieta Haidar, a la cual mando un gran saludo, una gran docente, que ella realmente, lo voy a decir tal cual, me iluminó al momento de hacer mi propuesta de investigación, porque ella me estaba comentando que podemos ver al videojuego como un discurso, que al ser un discurso puede ser un engranaje semiótico discursivo, de tal manera que podemos ver más allá de las categorías que ya había indagado. Al hacer el videojuego como un discurso, me permitía entenderlo como un texto complejo, con varias interacciones, y entonces me permitió abrir el panorama y el abanico. Entonces ya no me quedé con las categorías que habían creado los autores, sino me permitió ver, ahora sí, en general, lo que estaba en el mundo de los videojuegos. En ese sentido, retomando un poquito a Julieta Haidar, podemos hablar que el videojuego es un discurso, pero está en un ámbito cultural, social, histórico, político, por supuesto, ideológico, dentro de este mundo contemporáneo. Es todo un entramado social donde están desarrollándose el videojuego. En ese sentido, retomando las características del discurso que está mencionando Julieta Haidar, pues ahí nos está diciendo que el discurso es un conjunto transoracional, es decir, hay reglas, y como lo había mencionado hace ratito, en el videojuego hay reglas, pero aquí también hay reglas de carácter sintáctico, semántico y pragmático para poder entender ese discurso audiovisual del videojuego que me llevan a una coherencia, a una cohesión como tal. Es un dispositivo de la memoria porque no es lo mismo un videojuego creado en los Estados Unidos que en Japón o aquí en México. Entonces nos está representando la cultura que lo está creando, cumple con las diferentes materialidades del discurso y por supuesto es un productor y reproductor de lo simbólico. Y entonces establece Haidar tres categorías o tres condiciones donde se da el discurso, que son las condiciones de producción, de circulación y de recepción. Categorías que yo agarré de tal manera que me permitieron crear este modelo que están ustedes viendo desde un enfoque transdisciplinario. Estoy viendo desde las condiciones de producción, las condiciones de circulación y de recepción, las tres, qué categorías de análisis puedo yo tener. En ese sentido, Eduardo lo que hizo fue abrir lo que es los estudios de los videojuegos en estas tres esferas, y ya no me quedé con las categorías que venían manejando los autores clásicos, por llamarlo de alguna manera, y entonces permití que pudiéramos analizarlo desde diferentes aristas. Y quiero comentar que este modelo, pues a lo mejor me estoy quedando corto. Yo aquí estoy enunciando algunas que yo llegué a descubrir dentro de mi investigación, pero esto no significa que sea un corsé, porque si no estaría en contra de la transdisciplina, que es donde me estoy basando, sino lo que busco es que esto pueda abrirse y crear más categorías de las que ya yo estoy estableciendo. Voy a anunciarlas grosso modo, porque si no esto me llevaría otra hora y pues ya nos daría más pie para otra sesión, pero voy a ir discutiendo las categorías de análisis de cada una de las tres que acabo de enunciar. Dentro de las condiciones de producción, vamos a ver que el videojuego se puede ver desde estos diferentes elementos de análisis. Por un lado, podemos hablar de un videojuego desde la cibernética, es decir, la disciplina que se encarga de la programación. Podemos hablar de una inteligencia artificial, podemos hablar del game loop, y entonces ahí podemos hablar ya de todo lo que es los eventos de entrada, procesos de entrada, la lógica del videojuego, los elementos del videojuego, la visualización, todo lo que es el proyecto para diseñar un videojuego. Hay diferentes softwares para diseñar un videojuego. Entonces, ahí quien le interese la parte creativa, conceptual y de informática, encontramos estas categorías que nos pueden ayudar. Más adelante podemos encontrar las categorías de argumento, de guión, de sistemas de video, sistemas de entrada, que nos permiten conocer un poco más sobre lo que es la narrativa del videojuego. Por supuesto, lo podemos ver como empresa también, y todo como una industria cultural, y todo lo que es el aspecto mercadológico. En cuanto al mensaje, ahí lo podemos ver desde diferentes ámbitos. Lo podemos ver desde el aspecto lúdico, con toda la teoría de los juegos que lo que hemos mencionado.
Podemos hablarlo desde la narratología y podemos hablar ahora sí de un aspecto narratológico, como lo venían mencionando algunos otros autores, que podemos retomar categorías de Greimas, de Borwell, de Metz, en fin, que las podemos llevar hacia el videojuego, junto con las categorías nuevas que nos han entrado los teóricos, como el texto ergódico y la realidad virtual y la interfaz, la inmersión, la interactividad, para conocer el relato, los elementos, la estructura que puede llegar ahí, y podemos, por supuesto, hablar de lo simbólico, de los signos, en fin, todo lo que puede haber dentro del contenido, ¿no? Y por último, podemos hablar del aspecto de recepción, y ahí podemos hablar desde diferentes ámbitos, desde la psicología, y ahí podemos hablar sobre todo lo que es el aspecto de las ludopatías que existen, las motivaciones, del aspecto psicocognitivo, donde puede hablar sobre cuáles son motivaciones, sensaciones, conductas, hablar de cuestiones de memoria, de concentración, de creatividad. Lo podemos hablar desde el aspecto pedagógico, y ahí podemos hablar de la escuela, de la nueva escuela, del desarrollo intertextual. Podemos hablar de una etnografía del videojuego y una comunicación digital, y entonces podemos hablar ahora sí de comunidades de videojuegos, la hipertextualidad, la reticularidad, y en fin, cómo están estas relaciones de los jugadores, tanto abierta como cerrada, los grupos de chats, que esto nos daría bastante tela de dónde cortar sobre los estudios de recepción en cuanto de videojuegos, ¿no? En suma, y ya para terminar, podemos decir que el juego es importante en la vida del ser humano y está presente. A veces pensamos que el juego está de cuando somos niños, pero no, está a lo largo de toda nuestra existencia como seres humanos, que se va perfeccionando, va teniendo más estructuras, más reglas, conforme vamos desarrollando es otra cosa, ¿no? Pero el juego siempre va a estar presente en nuestra vida. Otra característica, o como otra conclusión a la que podemos llegar, es que una imagen tiene toda una carga ideológica y no podemos decir que sea producto de la casualidad o fortuita. Partimos del principio básico de la comunicación, que toda imagen, toda comunicación es intencionada, y por supuesto los videojuegos no son la excepción. Y entonces hay todo un trasfondo ideológico, mediático, que se está permeando ahí. Y por otro lado, podemos decir que los videojuegos se pueden analizar desde diferentes ópticas, y la transdisciplina, y viéndolo como análisis del discurso, me permite entender al videojuego como un entramado social y ver diferentes categorías de análisis, de tal manera que podemos ver el videojuego desde un enfoque transdisciplinario y ya no quedarme solamente en la narrativa, en el relato, en lo semiótico, sino ver más allá de ello. Y creo que las categorías que mencioné pues son pocas. Sin embargo, yo considero que este modelo nos puede dar pauta para futuras investigaciones y ahondar más. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho que me hayan podido escuchar, y bueno, cualquier comentario, pues yo estoy aquí abierto a sus órdenes. Muchas gracias, Eduardo. Qué impresionante, qué completo está este análisis. Te felicito y me dejas con muchas como aristas para poder ver la investigación desde otros ámbitos. Tenemos aquí a varios colegas que se han ido integrando a la sesión. Les pediría que los que estén interesados en participar levanten su mano en la plataforma o activen su teléfono, perdón, su micrófono. Y de hecho ya les estamos activando nuevamente los micrófonos y las cámaras para que puedan empezar a generar sus cuestionamientos. Por si quieren empezar a preguntar de manera directa a Eduardo, aprovechamos, les damos la bienvenida también a quienes se nos fueron sumando a lo largo del conversatorio, como David, y bueno, pues también está Ana, Yamis Miliana, José Luis, que están participando. No sé si tengan algún cuestionamiento y quisieran ir dialogando con Eduardo. Por ahí, Liana. Adelante, Liana. Liana, ¿cómo estás? Hola, hola. Bueno, pues primero felicidades. A mí también me interesan mucho los videojuegos y me parece un objeto de estudio muy interesante, tanto desde mi parte de videojugadora, porque también juego, ¿no? Yo creo que para poder estudiar algo necesitas en gran parte meterte. Y claro, en ese sentido tenía yo una pregunta. ¿Qué tanto sabes del estudio de los juegos, ahora los geolocalizados? ¿Qué tanto hay escrito al respecto? Porque me interesa mucho escribir sobre Ingress. Ya.
Realmente ahorita no te puedo decir un texto, desconozco si se ha desarrollado, como lo había comentado hace ratito. Fíjate que los estudios de videojuegos son tan vírgenes y como están creándose constantemente diferentes videojuegos en diferentes plataformas, pues realmente es como que un campo que, vamos, es virgen y creo que, Ileana, tenemos que trabajar y poder construir estas teorías, porque realmente hasta donde yo tengo entendido, o si alguien me quiere ayudar, no tengo un autor o algún escrito que te diga, mira, por aquí, por acá, yo creo que se está construyendo, ¿no? Sí, es que si ya había algo, es mucho más fácil hacer referencia o no, ¿no? Al revés, ¿no? Es decir, como por allá no Claro. vi. Pero creo que es lo padre de esto, ¿no? Que al final de cuentas, que cuando es un campo que es poco explorado, no hay mucha tela de dónde cortar, es donde uno dice, ah, caray, por aquí puedo yo desarrollar e indagar, profundizar sobre esto y crear tus propias categorías, ¿no? Pero si quieres, ya después platicamos y a ver si intercambiamos después mails y teléfonos y podemos platicar más a profundidad y trabajar con ello. Para mí, encantadísimo. Ay, Dios. Ahí se nos metió un Pokémon por ahí. Un Pokémon. Ah, ok. Bueno, por ejemplo, Pokémon Go es un fenómeno interesante que se está dando ahorita que estás mencionando de eso, Jorge, porque si se han dado cuenta cuando son los días de comunidad, ven los parques, que de repente hay varios chavos, y no tan chavos, o sea, hay gente que luego me lo familias enteras que van jugando en el parquecito con el videojuego de Pokémon. De hecho, estoy haciendo un articulito al respecto, porque es interesante cómo el videojuego ha reconfigurado los espacios públicos en ese sentido. Es más, creo que tiene que ver con este objeto cultural, ¿no? De la vida contemporánea que estamos inmersos. Perdón, Ileana, adelante. No, que hay gente que juega varios al mismo tiempo, o sea, que juegan Pokémon Go, Ingress y el de Harry Potter, el United. Exacto, ¿no? Y ahí están entonces, bueno, y hoy, por ejemplo, perdón por el comercial, pero para los que somos videojugadores fanáticos, Mario Kart, que ya salió para dispositivos móviles, yo lo descargué a las primeras horas de la mañana y dije, vamos a jugarlo, porque es algo nuevo, y bueno, yo fui fan de Mario Kart. Eduardo, a mí me gustaría preguntarte un poco sobre esta parte de la vinculación hoy de los videojuegos y las neurociencias. ¿Qué tanto se ha trabajado con esta parte de la inmersión? ¿Cómo se están dando las vinculaciones? Y vamos a decirles, ya no nada más con la parte motriz, sino también con las afectaciones neuronales, ¿no? Y cómo se dan unas interrelaciones, sobre todo para el desarrollo de nuevos videojuegos pensados en eliminar la interfaz. Ya los primeros de ellos ya los veíamos, ¿no? En este caso con el Xbox Live, quitar que ya no tuvieras controles, que tu mismo cuerpo fuera la interfaz de control, pero ahora cuando te estás metiendo en realidad ampliada, realidad virtual, pues más bien tu propio cerebro va a ser la interfaz con la cual vas a estar articulando todo. ¿Qué tanto se ha trabajado esta parte? ¿Lo has monitoreado? Sí, de hecho se están haciendo muchos estudios y principalmente en el área de diseño es donde más lo hemos visto, bueno, donde yo más lo he visto en particular, porque justamente para crear, en este caso, el software o el videojuego, que no necesariamente tiene que tener el control como lo acabas de mencionar, sino con otro tipo de elementos para tener el contacto con la interfaz, pues están los colores, las texturas, las emociones que está generando en el otro. Y entonces, justamente a partir de este ámbito de las neurociencias, permite a los diseñadores visuales o de comunicación visual, están trabajando en ello para que al momento de hacer su programación y entendiendo la programación, no solamente como los códigos, sino también el entramado visual, sonoro, que sea atractivo para el otro y que entonces el usuario pueda introducirse más hacia el ámbito de los videojuegos. De hecho, se están haciendo estudios de cómo lo están percibiendo, los colores, y sí se está trabajando. Ahorita no recuerdo tal cual los autores, luego ahorita que me venga a la mente te los comento, pero sí se está trabajando bastante del método de la neurociencia para el desarrollo del diseño y del software de los videojuegos. Y sobre esa parte, quizá antes de que le demos la palabra a otros sí, colegas, para concluir esta pregunta, Eduardo, por tanto, cuando hablamos de la parte psicológica, la parte de la interacción simbólica que se da también con el videojuego,
la parte de usos y gratificaciones, porque nos ponías el caso de los esposos, ¿no? Leptus, que habían trabajado más motivación, pero ¿qué tanto se ha explorado sobre este tema de gratificación, sobre todo para desmitificar el tema de la adicción al videojuego, ¿no? Porque pareciera que el videojuego en sí mismo es el adictivo, cuando realmente lo que tiene es adicción es más a veces de la gratificación y los estímulos neuronales que se están generando. Entonces, para poder hablar de esta parte, que si lo has estado trabajando ello. Sí, de hecho, a ver, bueno, ahorita voy a buscar el autor, sí lo tengo presente. Hay todo un estudio de los videojuegos que justamente habla sobre los pros y los contras, porque sí, típico, quien no conoce el medio cae ahora sí en las falacias y satanizar al medio. Ah, es que el videojuego es el que provoca que, no sé, la matanza en tal colonia en Florida, qué sé yo, en Estados Unidos, porque estaba jugando tal videojuego, entonces lo provocó. Híjoles, se me hacen esas aseveraciones muy peligrosas de personas que no conocen el ámbito de los videojuegos, porque el sujeto no es porque yo vea una película violenta o agresiva, mañana vaya a balacear a todo el mundo, por supuesto que no, pero bueno, a lo que yo voy es que se ha visto las cuestiones negativas, voy a hablar primero de lo negativo que me estabas comentando. Si el sujeto puede tener todo en su entorno social, psicológico, ciertos problemas que puede crear a cierto punto una adicción, que el sujeto no puede vivir sin estar jugando, así como a veces hay personas que no dejan de jugar al billar o a las apuestas, pues algo similar puede pasar con el videojuego, no puede estar jugando, haciendo sus actividades por estar jugando. Podemos hablar de trastornos físicos, deformaciones en las manos, en los ojos, de tanto cansancio, en fin. Podemos hablar de ludopatías, a lo mejor mentir, perder la noción tiempo y espacio por estar tan metido en el videojuego, y hay hay teorías de ese aspecto. Pero vamos a ver ahora los aspectos positivos. Se ha demostrado, y como lo dije en mi charla, que el videojuego puede permitir a las personas de Alzheimer, y si hay estudios que lo han comprobado, ayudarles cuando estén en una edad temprana la enfermedad, a que la enfermedad no avance tanto. También ayuda a los niños a coordinar, a la memoria, a la creatividad, a la imaginación. Cuando de repente estamos ante un videojuego y no podemos pasar el nivel, lo que hace el usuario es pensar, dice, a ver, ya le hice de esta forma y pierdo, lo hice de esta otra y también pierdo. Entonces busco la manera de superar esa prueba que me está poniendo el videojuego. Entonces fomenta la creatividad, la imaginación, pese a que muchos dicen que aísla a las personas, entonces también puede buscar esos vínculos. Yo a lo mejor no puedo salir de mi casa, pero tengo el amigo que está en Estados Unidos, en Colombia, en Suecia, y me permiten interactuar y jugar, entonces pueden ampliar. Entonces, al final de cuentas, podemos hablar que el videojuego puede tener pros y contras, y déjame buscar el autor, que sí ya lo ha trabajado, sobre los beneficios y los pros y los contras que tienen los videojuegos, pero sí lo han trabajado. Gracias, Entonces, Eduardo. tu pregunta. Gracias, Jorge. Por favor, ahora José Luis. Adelante, José Luis tiene algunos comentarios. Pues muy interesante el tema. Me sorprende esta teoría de los videojuegos, pero yo me voy a atrever a ser un poquito más osado. ¿Dónde queda el espectáculo showman o de estos juegos en video de las personas que hacen juegos a través de la televisión, a través de programas televisivos, que también entrarían en el ámbito del videojuego, porque juegan a través de un video? Entonces, porque en este aspecto que nos presenta el doctor Eduardo, nada más es programas de software. Así es. Pero cuando actúan las personas y juegan a través de la televisión o de YouTube, en fin, porque también son videojuegos. No entra en esta teoría. Perdón, te digo que me paso de atrevido y de osado al meter a las personas, sujetos, que caen en un videojuego a través de las redes digitales o a través de programas de televisión. Porque además, pues sigue siendo video y sigue siendo juego. Perdón, es una pregunta muy... No, y al contrario, creo que es una pregunta interesante, aunque a mí sí me gustaría diferenciar, porque para mí el videojuego como tal es aquel que se crea con el software, con algoritmos 0 y 1, y estamos hablando de una realidad virtual. Punto y aparte, lo que tú me estás comentando, yo lo señalaría como un tipo de juego, y si lo vemos desde el aspecto del lenguaje audiovisual, podríamos hablar que hay programas, no sé, informativos, están los talk show, y por supuesto están los programas de concurso, que son un juego.
que ahí uno puede ser partícipe de carne y hueso, que lo podemos ver en YouTube, que lo podemos ver en diferentes redes digitales y ahí están presentes, pero no podemos decir que es un software tal cual, no es una realidad virtual, pero sí hay un juego, sí hay todos los elementos que habíamos mencionado en un inicio, ¿no? Por eso yo, más que decir lo que es un videojuego, yo diría que es un programa de concursos donde se hacen actividades lúdicas para cumplir ciertas metas, ciertos objetivos y por supuesto ya su forma o su participación es un poco diferente. No sé si me llego a explicar, José. José, ¿estás ahí? Está bien aclarado, está bien aclarado. Por eso preguntaba, porque, como usted dice, doctor, ese es parte de un video y de un juego. Yo lo comentaba por el Chumel, el Charro no sé qué, todos esos youtubers que hacen video y están jugando, aunque no sea interactuando, pero a la vez sí hay una comunicación. Entonces, dentro de la comunicación, pues yo es la pregunta, ¿no? Si nada más nos limitamos a software, a PlayStation, a juegos virtuales en aparatos digitales, bueno, está bien. Nada más querías preguntar esa... No, sí, es interesante también. Ok, muchas gracias. Tu pregunta, José, y quiero retomar un aspecto. Si bien es cierto que yo considero que el videojuego es un software, pues también podemos considerar que hay este tipo de otros juegos en las otras plataformas. Y creo que es aquí donde podemos hablar también de diferentes fronteras o diferentes, formas de convivencia, que ya no podemos decir que ya los géneros, y me refiero a género televisivo, cinematográfico, y en este caso géneros de videojuego, de forma pura. Ya con todas esas nuevas narrativas transmedia, como bien lo acabas de decir, José Luis, ya creo que se está, rompiendo esas fronteras y entonces podemos hablar de que en un programa X, de un youtuber, puedo tener también al videojuego fulano, pero puedo tener otra información. Hay esta mezcla interesante, estos híbridos, por decirlo de alguna manera, que se están generando con estas nuevas dinámicas que se están generando en las redes sociodigitales y creo que sería algo interesante. Yo sí me quedo con el videojuego como el software, pero no quitaría el dedo de decir que sí es un esquema de juegos, hay una interactividad, hay todo un entramado social que es interesante y digno de analizar y creo que esto nos daría pauta para otra forma de analizarlo y creo que no hay que echarlo en saco roto, al contrario, creo que es una arista interesante y que daría pauta para futuras investigaciones. Gracias, Eduardo. Tenemos una última participación de David. Adelante, David, por favor. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Hola, David. Bueno, finalmente solo es un comentario, un saludo al doctor Eduardo Aguado primero y también al doctor Jorge. Es siempre grato escuchar sus comentarios, sus puntos de vista respecto al videojuego y celebro mucho que hagan este ejercicio. Yo quisiera comentarles 3 cosas. La primera, coincido con el doctor Eduardo sobre la dimensión del juego digital, el videojuego, porque justamente esa definición sigue siendo una larga y acalorada discusión sobre cómo establecer una definición precisa para hablar del videojuego y cómo estudiarla. Algunos autores refieren a ella como juego digital para quitarle el videojuego y de esa manera trabajar precisamente la noción del software, donde ya justamente el profesor Eduardo ha ya mencionado. Respecto a la cuestión que mencionaba Jorge, sobre los usos y gratificaciones, los estudios sobre usos y gratificaciones del videojuego, yo tengo una tesis de licenciatura que hice justamente sobre el tema. Si gustas consultarla, Jorge, seguramente encontrarás alguna bibliografía que te puede servir de utilidad para conocer esas dimensiones, no solo psicosociales, sino los trabajos que hay de orden cognitivo, precisamente. Encontré yo ahí un hallazgo muy interesante, una definición que utilizan en Estados Unidos que se llama Game Transfer Phenomena. Es una cuestión que tiene que ver ya con lo psicológico, donde el juego deja algunas secuelas en quien lo juega y las personas de alguna manera van ordenando su vida fuera de pantalla de acuerdo a cómo el videojuego replica. Algunas personas acomodan sus cosas, sus artículos, sus accesorios, o van pensando sortear retos en la vida a partir de cómo están jugando. De acuerdo a cómo más juegan, finalmente más van a ubicar su vida de esa manera.
Y bueno, mi último comentario, finalmente nada más recae sobre la cuestión de la inmersión en los juegos de video. Aquí anclo dos dimensiones. La perspectiva que hablaban, sobre todo Ileana, de los juegos de geolocalizados con la inmersión, porque mi tesis doctoral justamente trata sobre esa dimensión, sobre la inmersión en juegos digitales, en este caso de Pokémon GO. Y aquí hice un estado del arte internacional en donde puedes, si lo buscas la tesis, es por parte de la UNAM, vas a encontrar bibliografía sobre estos juegos de videos y la inmersión. Particularmente hice un apartado en un estado del arte que trabaja esa dimensión y espero te pueda servir para trabajar. Y además, por supuesto, hice una dimensión desde la economía política para entender cómo Ingres es el resultado pues de Niantic Labs, un laboratorio que va generando y que trabajaba con Google Street y todos estos asuntos, y cómo derivan ya la sinergia de Nintendo con Niantic para generar esta empresa. Y finalmente el estudio que trabajo de la inmersión es resultado y derivado de hallazgos que también generaron en diferentes grupos de investigación, como es el caso de la DIGRA, grupo nórdico que investiga desde hace ya varios años el videojuego y es un grupo muy fuerte que se encuentra, es un grupo interdisciplinario. Y también, por supuesto, menciono la Game Studies, que es una agrupación y que genera una revista semestral muy interesante sobre el estudio del videojuego y también tiene finalmente un apartado sobre los juegos geolocalizados que seguramente te va a servir muchísimo. Cuando lo trabajes en internet, se encuentran disponibles y libres todos sus trabajos. Bueno, finalmente no me resta más que agradecerles mucho. Celebro mucho que el profesor Eduardo tenga este desarrollo y además muy interesante y les envío un saludo a todos. Gracias, David. Yo aprovechando un poco, colgándome de tus comentarios, David, y aprovechando también que están varios colegas que además son expertos en esta materia de los videojuegos, quisiera preguntarles sobre el tema que llama, lo detonó José Luis con el tema de si el video que mezclaba juegos implicaba también entrar en la ontología del videojuego. El tema de estas narrativas interactivas, Bandersnatch, el caso como serie para Netflix, el caso de la plataforma de Interlude, donde todos los días suben videos musicales que son interactivos para que la gente construya sus propias historias a través de ellos. Si en sí mismo vamos a decir, derribar la frontera que antes era como muy clara de qué era videojuego y qué no lo es, hoy con estas plataformas nos permite empezar a crear una nueva categoría conceptual del videojuego en términos epistemológicos, por un lado, y el otro es cuando tú nos dabas un poco el tipo de usuario y tratabas de darnos una especie de tipología en función de los homos, ¿no? Y si pudiéramos hablar de una tipología de gamers, y por qué creo que es importante la parte de la tipología de gamers para quienes trabajamos en términos de clasificación de los usuarios, el poder crear niveles de participación, porque siempre pareciera que todos participan en la misma lógica, todos se suman al mismo fenómeno de la misma categoría, y yo puedo ser un shooter, pero no soy un shooter del mismo nivel que a lo mejor alguien que vive todos los días inmersos, y eso nos lleva a crear como niveles de participación para poder tener como más clara todo este concepto de cultura de la participación que Jenkins nos abrió y no dejarlo como si fuera un plano homologado, sino más bien diferenciado gracias a tecnologías participativas como es el mismo videojuego. Sí, no, totalmente de acuerdo, porque a veces llegaban a pensar, sí, el videojuego estamos todos igual, pero al final de cuentas cada quien cumple con un rol, como bien lo señalas, algunos tienen mayor participación que otros, y creo que eso es algo interesante justamente para los estudios etnográficos de los videojuegos como tal, ¿no? De hecho, me habías comentado sobre las gratificaciones. Salgueiro Tejero tiene una obra llamada Los videojuegos, ¿qué son y cómo nos afectan? Y habla justamente de los usos y gratificaciones. Reitero, la obra es Los videojuegos, ¿qué son y cómo nos afectan? Tejero Salguero. Él tiene toda una obra que ahora sí profundiza sobre las motivaciones, los aspectos psicológicos, que creo que era lo que me estabas tú preguntando hace ratito. Y bueno, no está por demás de quien le interese también este estudio en los videojuegos, presentarles aquí mi obra, que es Los videojuegos, está publicada por Editorial Trillas. Realmente aquí hablo todo lo que es mi estudio de los videojuegos, las diferentes categorías,
ahora sí, para que todo el mundo que esté interesado sobre los videojuegos pueda profundizarlo. Yo aquí como que di chispazos, pero ya en la obra, por supuesto, está más desarrollado, hay ejemplos, ya hay análisis profundos y, por supuesto, mucha bibliografía que puede ayudar a abrir nuevas investigaciones, nuevas vetas, que creo que es lo importante de estos diálogos académicos que tenemos, ¿no? No, pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Qué barbaridad, qué impresionante trabajo y de sistematización. Es impresionante. Pues con esto cerramos la sesión. No sé si tengan alguna inquietud más. Ileana, adelante, por favor. Bueno, acabo de dejar en el chat una tipología de jugadores. Ay, gracias. Muchas gracias. Ileana, qué maravilla estos espacios, ¿verdad? Porque compartimos, conocemos a pares y sobre todo ya estamos interactuando 100%. Sí, bueno, de hecho yo, Janet, un poco quizá aprovechando el pretexto y algo de lo que ocurrió hoy en este webinar, creo que podría ser interesante y sobre todo aprovechando que está nuestra coordinadora de investigación para este comité de AMIC, creo que podríamos ir generando un repositorio de bibliografías especializadas para este tipo de temáticas. Yo creo que lo que nos han compartido el día de hoy ustedes como estado del arte, referencias básicas. Escuchando al doctor Aguado. Así es, exacto. Entonces yo creo que podríamos nosotros empezar a construir este repositorio, ¿no? Este repositorio de bibliografías, construir como la base para que todo el mundo pudiera saber de dónde poder partir. Sí, me parece excelente. Perdón, Eduardo, adelante. Sí, no, yo pues les quiero agradecer pues esos espacios, creo que agradezco mucho tanto a Jorge, a ti Janet, porque me ayudaste ahí con la presentación, sin tu apoyo no hubiera podido hacer esta... tus señas fueron maravillosas, te capté. No, te agradezco mucho a ustedes y a todos y en sí a Mick, porque creo que estos espacios son buenos, porque nos permiten intercambiar justamente, yo no conocía este autor o esta bibliografía, y creo que es lo que nos une, buscar y ampliar estos lazos académicos para acrecentar y profundizar más en los diferentes campos de investigación, ¿no? Y ya tengo, por ejemplo, el gusto de Ileana, la había escuchado, nombrado, pero no así tal cual, cara a cara, por decirlo así, y creo que podemos hacer una buena mancuerna y trabajar juntos en algunas futuras investigaciones. Y estoy muy contento. Gracias, Jorge, gracias, Janet, por este espacio que me brindaron. Vamos a finalizar con Jorge, por favor, un aplauso, claro, bravo. Sí, por supuesto, y le agradecemos muchísimo ahí a José Luis, sobre todo la interacción que le mete también a esta parte. Y bueno, pues yo quisiera cerrar nuestro webinar del día de hoy, pues en primer lugar, agradeciéndoles, Eduardo, al doctor Eduardo Fernando Aguado Cruz, por su valiosa participación con esta videoconferencia, análisis de los videojuegos desde un enfoque transdisciplinario. Muchísimas gracias, Eduardo, por el tiempo, por la generosidad, por compartirnos. Ya estaremos por ahí después reseñando tu libro seguramente dentro del espacio de la MIC para que también los colegas interesados en esta temática lo puedan conocer. Agradezco también muchísimo a la doctora Janet García González por su valiosa participación hoy como moderadora en esta videoconferencia que decíamos análisis de los videojuegos desde el enfoque transdisciplinar y hacerles una atenta invitación a todos nuestros colegas porque la próxima semana nos estará acompañando la maestra Diana Solórzano Fuentes, quien fuera presidente de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, para hablarnos sobre el tema de los derechos de las audiencias como derechos derivados de la libertad de expresión. Creo que viene muy a colación con los temas que hemos tocado en los distintos webinars sobre el tema de la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, derechos de las audiencias. Hoy que estamos hablando de la cultura digital, creo que hay muchos temas pendientes todavía que trabajar en temas de defensorías. El mismo tema de los videojuegos metió mucho a colación qué va a pasar, sistemas de clasificación, cómo se debe trabajar estos controles parentales. Creo que es un buen tema, por ello los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en punto de las 18 horas. Creo que por ahí tenían algún comentario último, Janet, no sé si alguien en el inter que estábamos haciendo la presentación quería hacer un comentario final. Si no fuera ese el caso, les agradecemos a todos y a cada uno de ustedes el haberse conectado una vez más. Recuerden, en unos minutos estará colgada ya la charla en nuestro canal en YouTube y posteriormente en el sitio de la MIC para que la puedan compartir con sus colegas en todos los espacios sociodigitales. Que tengan una excelente tarde. Gracias, igualmente.